el juicio en la calle y el juicio en el tribunal. ¿Cuál es la diferencia y por qué es peligroso, muy peligroso que se mezclen? Lo vamos a discutir con el expresidente del Colegio de Abogados, Manuel Quiliquini. Muy buenos días, don Manuel, ¿cómo está usted? Buenos días, Sonia, gracias por la invitación. Y ya es Quiliquini, ¿vio? Oh, yes, no ha fallado. Me lo aprendí, hace un ratito me lo aprendí. Licenciado, nosotros vemos muchas veces que la gente, ¿verdad?, comienza a emitir un juicio por percepción, por lo que trasciende, por lo que crees, por lo que ves, por lo que lees. A veces ahora leemos hasta de influencers o de cualquier persona común, que no es que sea malo, pero gente que no tiene totalmente juicio sobre los eventos y emiten sus opiniones de primera mano, que es una opinión, lo cual está bien, pero lo que a lo mejor no está bien es llegar a un juicio social o a una evaluación, lo que se conoce, volcamos toda la opinión pública en una sola dirección. Y eso puede ser muy peligroso para nosotros como sociedad, es peligroso para usted también, como residente de la isla, para mí, para todos, porque usted no sabe, como yo siempre le digo aquí, y lo voy a recordar siempre, porque existe a veces una idea, yo no sé de dónde nos viene a los seres humanos, pero nos viene, de que estamos exentos. No, eso a mí no me va a pasar. Sin embargo, nadie está exento de tener una situación X, de tener un accidente por X o por Y, de que le ocurra que su hijo se le escape de la casa bebé, de que nadie está exento de que un accidente le pueda ocurrir. Lo conversaba esta mañana con la secretaria del Departamento de la Familia, en el caso particular ¿verdad?, de niños que se escapen o que se pierdan en un concierto o en la casa. Realmente esas cosas nos pueden ocurrir a cualquiera. Y entonces, imagínese que usted lo sometan a ese juicio público, lo que vamos a discutir hoy, el juicio público, la opinión pública, el emitir ya comentarios e incluso agresiones, incluso llegamos al extremo de declarar ¿verdad?, diferentes ángulos, como decir, no, porque él está bien o él está mal, sin conocer todos los detalles. Pues de eso es de lo que se trata este segmento, que lo quiero discutir con el presidente del Colegio de Abogados, Manuel Quiliquini. Muy buenos días. La verdad es que es un tostón lo que tú mencionas, y te digo que es parte de lo que yo llamo la sociedad de la inmediatez. Uh-huh. Fíjate que en los viejos tiempos, y yo soy de los viejos tiempos, recibíamos las noticias, ya sea por la prensa escrita al otro día o en los noticiarios. Le daba una oportunidad a los periodistas a buscar información y dejarnos saber cuál es la noticia real. Y a veces te decían, no tengo toda la información. Y en ese caso, el periodista responsablemente tiene el deber y la obligación de auscultar ambos lados y de tener la información completa. Correcto. Y ahora tienes la sociedad de la inmediatez. Queremos la información inmediatamente, con el agravante que ya no nos importa de dónde obtenemos la información, que nos lleva a muchos a buscar la información en redes sociales o en medios no formales. Yo siempre he admirado a los periodistas porque tienen unos cánones, uh-huh, tienen unos valores muy particulares, especialmente en lo que se refiere a la verdad. Pero de momento tú tienes a alguien que escribe algo en una red social, se vuelve viral y la gente cree eso es cierto. Y eso es malo en términos sociales, pero cuando vamos a los casos criminales, a los delitos, es todavía más devastador. Hablamos de esto porque recientemente, ¿verdad?, ocurrió el caso de Don Miguel, donde Don Miguel, este hombre que ya todo el mundo más o menos conoce porque ha habido incluso campañas de recaudación de fondos, tuvimos aquí a su sobrina, hablamos con ella en este programa y ha trascendido por todos los medios, es un caso extremadamente público. Don Miguel toma, ¿verdad?, la justicia en sus manos, digamos, y mata en este caso a un joven, y muere el muchacho, o sea, le quita la vida. Y ha habido, en el caso de Don Miguel, hubo una avalancha de opinión pública adjudicándole, ¿verdad?, y a Don Miguel, el que estaba bien, hasta cierto punto. Mucha gente le adjudicó el que estaba bien.
¿Qué implica esto luego, no solamente en términos sociales, sino también en términos legales? Mira, lo curioso de todo es que lo que tú acabas de comentar, lo leí yo también de abogados, donde prácticamente decían yo hubiese hecho lo mismo, y se espera que de nosotros los abogados una reacción distinta. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, el crucificar a alguien en la opinión pública tiene unas consecuencias, pero en lo legal nosotros tenemos un derecho constitucional a que se nos presuma inocente. También tenemos un derecho constitucional a un juicio de nuestros pares, pero un juicio imparcial. ¿Qué es lo que pasa cuando suceden estas cosas? La gente llega a una opinión basado en conjeturas, basado en medias verdades, y entonces lo declaran culpable. Esto impacta a toda la sociedad y eso impacta a los que pueden ser potenciales jurados. Claro. En el caso cuando llegue, pero también en el proceso los jueces y los fiscales son seres humanos. La opinión pública puede llevar, por ejemplo, a la radicación de cargos muy fuertes, como fue el caso ahora, que lo acusaron de asesinato sin tener toda la información, y entonces las fianzas altas, porque es la presión social la que está influyendo sobre los jueces o los que ponen la fianza. Hablando, ya que entro en el tema de la fianza, voy a entrar también en otros detalles porque tenemos el tiempo para hablarlo, pero ya que entró en el tema de la fianza, una fianza alta fue la que se le impuso de primera instancia, creo que eran $200,000, una cosa así, y luego se le baja a 60, si no me equivoco. Y la realidad es que, para que la gente entienda, la gente a veces hasta se enojó de que le bajaran la fianza. A ese extremo llegamos cuando hay un total desconocimiento público de la razón de la fianza. La fianza, y usted me corrige porque usted es el abogado, pero queremos también instruir a la gente. La fianza básicamente es la forma de garantizar que ese testigo o esa persona se va a presentar en corte. No es un método para castigar. Correcto. Eso es así. Siempre se busca con una fianza que tiene que ser razonable para que la persona venga a su juicio. Pero tú tienes también que tomar en consideración, si tú eres una persona que vives en Puerto Rico, has vivido en Puerto Rico, eres de escasos recursos, la probabilidad de que tú te desaparezcas son casi ninguna. Así que una fianza de 20,000 puede ser tan pesada como una de 200,000. Y tiene que ser razonable. Lo que pasa es que entra un factor que en Estados Unidos se considera y aquí no, y es el factor de peligrosidad. La fianza también puede ser utilizada para tratar de que la persona no esté en la calle cometiendo más delitos. No es un fin en nuestra ley, pero es una consideración que algunos juzgadores pueden tener al momento de imponer esa fianza. Voy a regresar con esa pregunta porque, vamos a darle un matiz rapidito en el minutito que me queda. No es algo que está en nuestra ley, pero sin embargo, ¿por qué lo vamos a considerar? Porque nuevamente la presión social, imagínate que... Pero la ley no se puede dejar influenciar por la presión social. Lamentablemente sí. Porque los juzgadores, las personas que administran la ley, son personas sujetas a esas presiones. Imagínate que yo deje salir a alguien que es un confeso asesino y le dé una fianza bajita y de momento mata. La reacción pública va a ser virulenta. Claro. Así que yo creo que es natural que se tome en consideración también los elementos de qué delito se cometió y la peligrosidad que representa. Bueno, yo voy a ir a una pausa. Saben que esto es El Calentón con Sonia Valentín. Son las 11:35 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el licenciado Clicchini hablando de este y otros temas. No se vayan. El calor no ha hecho más